Hola, ya en un vídeo anterior expresé algunas cuestiones fundamentales sobre la legalización de las drogas. Primero, que yo personalmente estoy en contra de las drogas, estoy en contra del consumo de drogas. He enterrado a muchos amigos que han tenido problemas de drogas y de alcoholismo, y esa es una posición absolutamente personal. Sin embargo, pese a ello, yo estoy a favor de la legalización, de la despenalización de las drogas, por varios motivos. Primero, por la libertad que tiene el ser humano de hacer con su cuerpo lo que le dé la gana, así me resulta repugnante a mí. Esto es un asunto personal que no tiene por qué influir en la sociedad a mi alrededor. La libertad que tiene la gente, pues, de consumir drogas si quiere. La inutilidad que ha tenido el prohibicionismo del consumo de todo tipo de cosas a lo largo de la historia. Se han prohibido las drogas, se ha prohibido el alcohol, se ha prohibido el tabaco, y el resultado es que se crea una clandestinidad, pero los adictos siguen recibiendo, o los que desean, sin ser adictos, consumirlo, siguen recibiendo su sustancia. Creo que al despenalizar se le quita fuerza al narcotráfico, se ayuda a que deje de ser la tercera economía mundial. El narcotráfico es la tercera economía mundial, y por lo tanto esto le quitará presión a los países que están siendo destrozados en la lucha contra el narcotráfico, en la guerra de las drogas. Es una guerra que no está llevando a ningún lado, pero que ha dejado cientos de miles de muertos y países verdaderamente destruidos, como es el caso de Colombia, y lo está haciendo el caso de México. Me enfrento ahora que en el Congreso español hay gente que está solicitando que se autorice el cannabis, pero no para usos recreativos, como medicamento. Y allí, curiosamente, mi posición es la contraria. Canadá ha legalizado ya el consumo recreativo del cannabis, de la marihuana. México está en proceso de ello porque el Tribunal Supremo, la Suprema Corte de Justicia, ha determinado que la prohibición no es constitucional. Muchos estados de los Estados Unidos han ido avanzando hacia la despenalización de la marihuana como una droga recreativa, como algo que se consume porque produce efectos placenteros al consumidor, y nada más. Pero no es un medicamento. No solo no es un medicamento, ninguna planta es un medicamento. Y precisamente el problema de presentar al cannabis como un medicamento es el mismo problema que tenemos con otras muchas pseudoterapias, y concretamente con la herbolaria. Y además creo que lo ejemplifica muy bien, y creo que puede servir para que las personas que están haciendo esta promoción, como el doctor Igea, que es diputado de Ciudadanos, un partido de derechas en España, piense un poco. Una planta no es un medicamento, porque un medicamento es una sustancia o dos sustancias o tres sustancias cuyas interacciones se conocen perfectamente y han sido debidamente estudiadas para permitir que se receten, que se prescriban para determinadas indicaciones terapéuticas. Eso es un medicamento. Una planta es una fábrica de medicamentos, si usted lo quiere ver así, de medicamentos o de sustancias que pueden ser medicinales o pueden ser venenosas, pueden ser malísimas o pueden ser inocuas. Cada planta tiene literalmente miles de sustancias. En el caso concreto del cannabis, sabemos que tiene más de 500 principios activos, de los cuales entre 70 y 113 son cannabinoides. No todos ellos, ni mucho menos, solo 4 o 5 tienen los efectos psicoactivos que anhela el consumidor recreativo. Pero son todas sustancias que actúan sobre la persona que lo consume. Quien hoy consume recreativamente el cannabis tiene fuentes de información suficientes para saber los daños a los que se expone, y si no quiere hacer caso de esos daños, asunto de él, pero debe estar informado. Cuando utilizamos una sustancia, cuando queremos que una sustancia se pueda vender como medicamento, tenemos que estudiarla a fondo, estudiarla químicamente, estudiarla biológicamente, llevar a cabo las 4 fases de un estudio clínico razonable. Tenemos que conocer qué dosis, para qué tipo de persona sirve, para qué indicación terapéutica concreta sirve, cuáles dañan, qué efectos secundarios tiene, qué interacciones farmacodinámicas tiene con todas las demás sustancias que el paciente pueda estar tomando. Usted sabe que a veces tiene medicamentos que dicen no lo tome si está tomando este otro, porque dentro de su cuerpo reaccionan entre sí y su cuerpo tiene una reacción indeseable.
Esto sin contar con que hay varios tipos de cannabis con distintos contenidos de distintas sustancias, de distintos cannabinoides, de distintos principios activos. Decirle a alguien consume tal cantidad de cannabis para tu enfermedad, la que fuere, es una falsedad. Nadie lo sabe porque no sabe qué tipo de cannabis siquiera a qué tipo de cannabis va a tener acceso, porque además va a tener acceso a él en un mercado ilegal. La libertad de consumir, que yo defiendo, no es lo mismo que la libertad de mentirle a la gente respecto a las propiedades terapéuticas de ningún producto, de ninguna terapia, de ninguna planta, de ninguna sustancia, si no ha sido debidamente probada. Mire usted, a lo largo desde que se inventó la medicina a fines del siglo XIX, la medicina científica, y especialmente después del desastre de la talidomida, hemos creado una serie de mecanismos enormemente estrictos, enormemente exigentes, para poder autorizar que un medicamento se ponga en el mercado. Aún así se cuelan algunos y aún así hay problemas porque ninguna institución humana es perfecta, por más que los que se dedican simplemente al lloriqueo siempre tienen esa crítica lista para desenfundar. Es que no es perfecto. Sorpresa, nada lo es. Pero hemos creado una serie de sistemas que parecen estar funcionando en la gran mayoría de los casos. Impiden que medicamentos perjudiciales lleguen al mercado, impiden que la gente sea engañada y poco a poco se van afinando, no son perfectos, poco a poco se van afinando para darle mayor certeza al paciente y al médico de qué es lo que está prescribiendo y cuáles son los efectos que va a tener lo que está prescribiendo. La libertad de consumir no es la libertad de vender algo como medicamento. Muchos nutricionistas que yo conozco están furiosos porque se habla continuamente de los efectos benéficos para la salud del vino, cuando ellos afirman que toda cantidad de alcohol es perjudicial para el organismo. Y ninguno de ellos está pidiendo que se prohíba, o por lo menos eso creo, o eso espero. Yo estoy en contra de la prohibición del alcohol, pero nunca lo recomendaría como un medicamento. Estoy en contra del tabaco y fui fumador. Estoy en contra del consumo de tabaco, pero ni pienso que sea la solución prohibirlo, ni mucho menos pienso vendérselo a la gente como un medicamento, porque no lo es, porque no hay pruebas. Pruebas quiere decir esos protocolos y esos mecanismos que hemos diseñado. No son evidencias anecdóticas, no son que alguien te diga que le va bien para tal enfermedad, o que le va bien para tal cuestión, o que le va bien para tal afección, o para tal incomodidad o alifafe que tenga. No son estudios contradictorios. Esas no son pruebas, no son evidencias. Tenemos estudios que dicen que el cannabis, pero no sabemos cuál de las cientos de sustancias que lo componen, ayuda a controlar dolores crónicos. Pero hay otros estudios recientes que han estado indicando que no, que eso parece ser o un error estadístico o un efecto placebo, porque el cannabis no tiene esa capacidad de acabar con los dolores crónicos que se le atribuye. Hacen falta más estudios que se hagan los estudios, porque si se encuentra una sustancia útil, tenemos que utilizarla como parte del arsenal médico, pero no antes de demostrarlo. Si se aceptara que el cannabis se puede vender como medicamento, habría que admitir todas las pseudoterapias, porque todas tienen estudios contradictorios, todas tienen grandes cantidades de evidencia anecdótica. Todos los vendedores de patrañas pseudomédicas tienen gente dispuesta a jurar que los ha curado, y tienen estudios que parecen indicar o que se pueden interpretar como, o que quizás parecen decir tal cosa, pero que no han sido sometidos rigurosamente a un proceso lógico de convalidación científica y de fases de estudios clínicos que nos permitan tener alguna certeza de su eficacia, de su seguridad y de las dosis que deben utilizarse. El cannabis puede ser fuente de muchos medicamentos. Hay uno en concreto, el cannabidiol, que ya está autorizado solo desde julio de 2018 para tratar ciertos casos de dos tipos de epilepsia bastante infrecuente en niños. Esto no quiere decir que le dé usted cannabis a los niños con epilepsia, como dice el enloquecido Josep Pàmies. En este caso, además, si usted toma el prospecto del cannabidiol que se vende para esta indicación terapéutica concreta, le advierte que puede provocar diarrea, cansancio, alteraciones del apetito, insomnio y otras afecciones. Y eso es solo una sustancia de las 700 de las que estamos hablando, de las 500 de las que estamos hablando.
No hay libertad de mentir. La libertad de consumir no es la libertad de que te mientan. Si aceptamos la libertad de mentir y la libertad de decir que cualquier cosa cura, estaríamos diciendo que la gente es libre de, por ejemplo, decirle a usted que tiene un cuadro que pintó Rembrandt y vendérselo como si fuera un cuadro que pintó Rembrandt, aunque usted lo haya terminado en su casa hace una semana. Y cuando lo detenga la policía, usted dirá, no, yo estoy ejerciendo mi libre expresión, yo dije que era de Rembrandt porque soy alguien que puede decir libremente lo que quiera, y esa persona libremente compró el cuadro creyendo que era de Rembrandt, pero el tonto es él. Así no son las cosas. La libertad de consumir, la libertad incluso de hacerse daño, la libertad de suicidarse, la libertad de tener una muerte digna, la libertad de dañarse, no conculca el derecho que tiene la gente a estar bien informada. Si hablamos de despenalizar las drogas, tenemos que hablar de informar correctamente sobre los efectos de las drogas y de estudiar los efectos de las drogas como se han estudiado los efectos del alcohol o del tabaco. La gente sabe que el tabaco provoca cáncer de pulmón y sin embargo fuma. Yo fumaba sabiendo claramente que provocaba cáncer de pulmón. Bien, es una decisión, pero cuando no estás informado, cuando además tienes personas que vienen a contarte la historia de que esto te va a curar, esto te va a hacer bien, esto ya está aprobado, esto tiene que autorizarlo un gobierno sin pasar por los requisitos que le ponemos a todos los demás sustancias que ofrecemos como medicamentos, estamos engañando a la persona que lo único que busca no es divertirse, pasar un buen rato, que yo no entiendo, pero es asunto mío, sino que lo que busca es la salud y ofrecerle una droga como el cannabis, ofrecerle una sustancia cualquiera, una planta cualquiera, un procedimiento cualquiera, sin estar probado, sin estar validado, sin seguir todos los procedimientos, ofrecérselo como medicamento, es un engaño criminal. ¿No cree usted?